En este video vamos a tratar sobre el sistema por unidad. Este tema es muy utilizado en los sistemas eléctricos de potencia. Entonces, primero vamos a ver por qué utilizamos este sistema por unidad en los sistemas eléctricos de potencia. Por ejemplo, nosotros tenemos una línea de transmisión y alguien nos dice, por esta línea de transmisión está pasando 100 amperios. Entonces, para algunos 100 amperios podrá ser bastante y para otros será muy poco. Yo he visto que han pasado 250, 300 amperios por una línea. Por lo tanto, para mí 100 amperios pues no es mucho, ¿no? Un generador, nos pueden decir que un generador está a una potencia de 10 MVA o 10.000 o 10 megavatios, por ejemplo. Entonces, igual para nosotros 10 MVA no sabemos si este generador está produciendo bastante potencia de acuerdo a su capacidad. Igual en el caso de la línea 100 amperios no nos dice si está en su capacidad o no, o en su máxima capacidad. Entonces, en una línea, o mejor dicho, en un sistema por unidad, eh, cuando es uno es como estar al 100%, ¿no? Uno es como estar al 100%. Entonces, si yo digo, en una línea de transmisión, la corriente es 1.2 amperios, o mejor dicho, 1.2 PU, 1.2 PU, o 1.2 por unidad. Entonces, eso sí ya me da una idea de que esa línea está sobrecargada, ¿no? Y está sobrecargada en 20%. O en el caso del generador, se nos dice que su generación es 0.8 PU. Entonces, ya más o menos me doy cuenta que este generador está cargado al 80%. Entonces, más o menos esa es la facilidad que se tiene de trabajar en los sistemas de potencia en el sistema por unidad. Y las cantidades en las cuales trabajamos en sistemas de potencia están en el orden de los kilowatts, megawatts, ¿no? Kilowatts, o sea, son grandes números y entonces se complica un poco al momento de hacer los cálculos, ¿no? Estas magnitudes se podrían expresarse en tanto por ciento y entonces los cálculos son más fáciles, ¿no? Ahora, si es en porcentaje, o sea, es un valor relativo, o sea, respecto de, ¿no? Eso involucra que debemos trabajar con valores base, con valores base. Generalmente nos dan los valores de tensión base y la potencia base. Teniendo esos valores de tensión base y potencia base, ya podemos calcular los otros valores que son la corriente y la impedancia. Entonces, de aquí indicamos la tensión base, necesitamos la potencia base, necesitamos la corriente base y la impedancia base. Pero solamente nos dan la tensión base y la potencia base. Porque son parámetros más fáciles de poder encontrar en un sistema de potencia. Sabemos que una línea está operando a una determinada tensión, ¿no? O sea, puede ser una línea de 220, puede ser una línea de 138, de 60 kV. Entonces, esa sería una tensión base, por ejemplo, ¿no? Y la potencia también, ¿no? Sabemos que los generadores transmiten una determinada potencia, un transformador es de una determinada potencia. Entonces, es muy fácil tener la tensión base y la potencia base. En cambio, en cuanto a la corriente, pues la corriente es muy variable y entonces la corriente base no está muy establecida, pero en función de la tensión base y la potencia base, podemos calcular la corriente y también podemos calcular la impedancia.
Entonces, lógicamente acá nos están diciendo que el valor por unidad se establece como una relación, ¿no?, entre la magnitud del valor base y la expresión porcentual, que ésta se va multiplicando por 100, ¿no? O sea, vamos a ponerlo acá de una vez. El valor por unidad, ¿no?, el PU, es igual, ¿no?, dice al valor real, digamos, entre el valor base multiplicado por 100, ¿no?, para que nos dé en porcentaje. Es decir, nosotros podemos tener en porcentaje o tener en valores cercanos a 1, ¿no? O sea, si no aplicamos el porcentaje, entonces esto sería 0.8, 1.0, 1.2. Entonces son todos valores. Podemos trabajarlos en por unidad o podemos trabajarlos en porcentaje, es lo mismo, ¿no? Ahora, la ventaja eh, de esto es que, por ejemplo, cuando se multiplican los valores, sigue todo estando en por unidad, ¿no? Entonces, es importante trabajarlo en por unidad, más que en porcentaje, porque en porcentaje tendríamos que, si lo hemos multiplicado, entonces tenemos que dividirlo entre 100 para obtener el resultado final. Entonces, conclusión, eh, necesitamos trabajar en sistema por unidad porque nos da más información, operamos más, de una manera más fácil, ¿no? Y podemos trabajar en valores por unidad o en porcentaje. Pero estamos diciendo que, y ya lo vamos a ver más adelante, cuando operamos, el trabajar en por unidad es más fácil, porque operar en porcentaje tendríamos que, si multiplicamos dos cantidades, luego tendríamos que dividirla entre 100. Y lo otro que es importante es que tenemos cuatro parámetros, ¿no? La tensión, la potencia, la corriente y la impedancia. Y solamente es necesario conocer la tensión y la potencia. La corriente y la impedancia la podemos calcular. Bueno, ya habíamos dicho que en cantidades por unidad es igual al valor actual, o mejor a la cantidad actual entre una cantidad base, una cantidad de referencia, ¿no? Es decir, por ejemplo, si queremos calcular la impedancia, sería la impedancia real que nos sale en ohms y la impedancia base que también lo tenemos en ohms, ¿no? Bueno, entonces ahí tenemos los cuatro parámetros y cómo se calculan los valores por unidad. Por ejemplo, la potencia sería la potencia entre la potencia base, la tensión entre la tensión base, la corriente entre la corriente base y así también con la impedancia, ¿no? Y la parte de abajo estamos viendo que es posible aplicar las leyes de circuitos eléctricos sin mayor problema. Por ejemplo, nosotros sabemos que la tensión por la corriente nos va a dar la potencia. Entonces, si nosotros tenemos tensión en por unidad y multiplicamos por la corriente por unidad, inclusive con su conjugada, como ya sabemos, nos va a dar la potencia por unidad. ¿Se dan cuenta? Prácticamente como que nos olvidamos de las unidades, ¿no? Si esto está en voltios, si esto está en amperios, kiloamperios, kilovoltios, ¿no? Me es más fácil. La ley de Ohm también, ¿no? Si nosotros tenemos la impedancia en por unidad y tenemos la corriente en por unidad, entonces obtenemos la tensión en por unidad. Y tal vez una fórmula más importante que se utiliza acá bastante es la impedancia, ¿no? La impedancia en por unidad se calcula en función a la tensión al cuadrado por unidad entre la impedancia, la potencia conjugada, ¿no? Entonces, son expresiones de los sistemas, de los circuitos eléctricos que estamos viendo que sin mayor problema se pueden aplicar aquí en los sistemas por unidad, ¿no? ¿Qué más? Algo bien interesante que debemos tomar en cuenta, porque luego tenemos el problema de confundirnos, ¿no? O sea, lo que tenemos que entender es los conceptos básicos. Por ejemplo, ¿no? Dice,
que la corriente, ¿no? Hablando de los sistemas en comunidad, la corriente se refiere, ¿no? O mejor dicho, si estamos hablando de sistemas monofásicos o trifásicos, siempre la corriente se refiere a la corriente línea. Pero ojo, dice, ¿no? La tensión se refiere ¿a quién? La tensión de fase, ¿no? Y la potencia, no ha salido muy bien acá, se refiere a la potencia por fase, ¿no? A la potencia por fase, ¿no? Acá no ha salido muy bien. Sería, ¿no? A la potencia por fase. Entonces, con ese concepto bien claro, ya no vamos a tener problemas más adelante, ¿no? Entonces, por eso se pone esa diapositiva, donde, por ejemplo, hacemos el cálculo de la corriente de base. ¿Cómo calculamos la corriente de base? Hemos dicho que los únicos datos que nosotros tenemos son la tensión de base y la potencia de base. Entonces, en función a eso, nosotros podemos calcular, como en este caso, la corriente de base. Aquí tenemos que tomar en cuenta también las unidades, ¿no? Por ejemplo, para calcular la corriente de base, podríamos dividir, ¿no? La potencia entre la tensión, ¿no? O sea, el S de base, que está aquí, entre la tensión de base, ¿no? Ahí está, ¿no? Eso es lo que hemos hecho, es correcto. Pero ojo, ¿qué te dice aquí? ¿Cómo es esa potencia de base? Es una potencia de base monofásica, ¿no? Conforme dice el enunciado. ¿Y cómo es la tensión? La tensión no es una tensión de línea, sino es una tensión de fase, ¿no? Tensión de fase, de línea a neutro. Y otra cosita es las unidades. Muchas veces las unidades de la tensión nos dan en kilos. Entonces, en este caso, si la potencia nos dan en kilos, entonces no hay mayor problema, ¿no? No hay mayor problema, ¿no? Entonces se anulan y no habría mayor problema. También podríamos hallar la impedancia base, ¿no? La impedancia base, aplicando la ley de Ohm, que sería la tensión, ya estamos viendo acá que es la tensión de línea entre la corriente, ¿no? Fase. ¿Mm? Pero muchas veces, para hallar la impedancia de base, estamos viendo acá que necesitamos la corriente, pero nosotros hemos dicho que solamente nos da tensión de base y potencia de base. Entonces, la impedancia también se podría calcular en función de esos dos parámetros, ¿no? ¿Y cómo sería? Sería la tensión al cuadrado, ¿no? Si nosotros volvemos acá, ¿no? La tensión al cuadrado entre la potencia, ¿no? Entonces, aquí vemos que efectivamente está la tensión al cuadrado, pero mira qué tensión, de fase, nuevamente, ¿no? Al cuadrado, pero en este caso está en kilos, ¿no? Está en kilos. Sobre la potencia base, monofásica, ¿no? Si se cumple eso, no hay problema. Lo único que tendríamos que ver aquí es las unidades, ¿no? Entonces, si nosotros vemos las unidades aquí, vamos a ver que kilos al cuadrado es que aquí más o menos va a quedar como 10 elevado a la sexta, ¿no? Y aquí los kilos de abajo es 10 al cubo, ¿no? Entonces, de ahí se va a un cubo con una parte de esto y esto me va a quedar 1000, ¿no? Y de ahí es que deducimos 1000 de aquí, ¿no? Es por el tema de las unidades, ¿no? Es por el tema de las unidades. Recuerden que al final la unidad es tensión entre corriente, o sea, voltios entre amperios, no kilovoltios entre kiloamperios, ¿no? No es eso, es voltios entre amperios. Entonces, hay que tener cuidado con las unidades, de cómo nos dan, ¿no? Generalmente, si nos dan en kilos, ahí está el problemita, que al elevarse al cuadrado, entonces va a quedar 1000. Por eso es que aquí está otra forma, mejor dicho, no es la misma, pero
utilizando otras unidades, ¿no? ¿Y qué es lo que normalmente los sistemas de potencia nos dan? Es decir, tener la tensión en kilos, eso es básico, siempre nos dan la tensión en kilos, ¿no? Kilovolts, ¿no es cierto? Y la potencia no nos dan en megas, o mejor dicho en kilos, sino generalmente nos dan en megas. Entonces yo sé que kilos es 10 al cubo, elevado al cuadrado sería 10 a la sexta. Y abajo, megas justamente es 10 a la sexta. O sea, esto es igual a 1, ¿no? Se va, se va. Y por eso ya no necesita multiplicarse por 1000. Entonces es importante saber este concepto, tener bien claros estos conceptos para poder hallar las impedancias de base, ¿no? ¿Se dan cuenta? Bien funcionan los kilos con los megas, ¿no? En cambio, si tenemos kilos en la tensión y tenemos kilos en la potencia, habría que multiplicarlo por 1000, ¿no? Otra cosa que debemos tener presente es que cuando estamos trabajando en sistemas trifásicos, que es lo normal, ¿no? La tensión que nos dan es la tensión entre líneas, ¿no? Es la tensión de línea, ¿no? Y la potencia también es la potencia trifásica, ¿no? La potencia trifásica está, ¿no? La potencia es trifásica. Entonces hay que tener cuidado cuando nosotros calculamos la potencia, o sea, la impedancia de base, por ejemplo, ¿no? La impedancia de base, aquí va a ser igual. Entonces sabemos que es la impedancia de base, es la tensión al cuadrado entre la potencia, ¿no? Pero como nosotros sabemos que por concepto, esa tensión que vamos a poner aquí debe ser la tensión de fase. Entonces, debemos dividirlo entre la raíz cuadrada de 3. Esa es la tensión que debemos poner y lógicamente elevarlo al cuadrado. Y en la parte del denominador deberíamos poner la potencia, pero la potencia que nos están dando es la trifásica. Entonces debemos poner la potencia, pero dividido entre 3. Y aquí fácilmente te puedes dar cuenta que raíz de 3 cuando se eleva al cuadrado, ¿no? Se va a ir con 3. Y esto va a quedar como la tensión base al cuadrado sobre. Pero todos estos valores, tanto la tensión como la potencia, están dados en valores de trifásicos, ¿no? O sea, la tensión de línea y la potencia trifásica, ¿no? Entonces, se aplica el concepto monofásico, ¿no? O mejor dicho, por fase, pero al final, si ustedes se dan cuenta, por el hecho de que uno se eleva al cuadrado y el otro se divide entre 3, es prácticamente lo mismo, ¿no? Entonces, aquí vemos que el Z de base, ¿no? Es igual, y aquí podemos combinar los kilos con los megas, y estos valores, por ejemplo, es de línea, ¿no? Este es de línea, y este de aquí, eh, esta potencia de volt ampere, ¿no? Es trifásico, ¿cierto? A pesar que en los conceptos habíamos dicho que eh, deben ser la potencia de ser monofásica y la tensión tiene que ser de línea, ¿no? Pero aquí estamos demostrando que en este caso coinciden, ¿no? Es una coincidencia. Entonces, lógicamente acá está la corriente, cuando te dan la potencia y te dan la tensión, tú hallas la corriente, ¿no es cierto? Y aquí es otra forma de llegar a lo mismo, ¿no? Han dicho que la impedancia sería igual a la tensión entre la raíz cuadrada de 3. O sea, está haciendo lo que nosotros ya hemos hecho acá, ¿no? Y dividido entre la corriente. La corriente siempre es la corriente de línea, entonces se reemplaza acá. Y llegamos a la misma expresión, ¿no? Si llegamos a la misma expresión. ZB al cuadrado entre SB
y nos va a dar la misma expresión, ¿no?, que estamos viendo. Otro punto que debemos tomar en cuenta es que a veces las bases cambian. Por ejemplo, en las placas de los generadores, muchos de los parámetros, la impedancia, la reactancia, las corrientes, todo eso, vienen por unidad. Pero ya nosotros lo que hemos estudiado entendemos que si es por unidad es que está referido a una tensión y a una potencia base. Efectivamente, esos datos de placa están referidos a una tensión y potencia base que no son más que los valores nominales de ese equipo. Por ejemplo, un generador está digamos, a 13.8, ¿no?, kb, y a una potencia, no sé, pues de 100 MVA. Entonces, esos valores de tensión y potencia son sus valores bases, ¿no? Son sus valores bases. Pero de repente, este generador va a ser instalado en, en una línea o un sistema donde la tensión en barra no es 13.8, sino tal vez es 12.5, ¿no? O por ahí cercano, ¿no? Entonces, es necesario, entonces ahí damos cuenta que han cambiado los valores, ¿no? Entonces es necesario para el sistema cambiar los valores en por unidad, ¿no?, a las nuevas condiciones, ¿no? La impedancia, ¿no?, tanto la nueva como la actual, ¿no?, es Z, ¿no?, es el valor real entre el valor base. Igual acá, ¿no?, el valor real entre el valor base, pero el valor base, digamos, anterior, ¿no? Y este es el nuevo. Entonces, nosotros podemos hacer uso de lo que habíamos aprendido en la diapositiva anterior, en el sentido de que Z base lo podemos poner en función de los parámetros bases, potencia y tensión, ¿no es cierto? Así quedaría. Lo mismo hacemos acá. Y luego, para relacionar estas dos impedancias, lo que tenemos que hacer es dividirla, ¿no?, y de ahí despejar el valor de impedancia nueva. Si nosotros despejamos el valor de impedancia nueva por unidad, nos quedaría que pasa a multiplicar, ¿no? Y las divisiones tanto de potencias como de tensión en el orden de que primero sería la potencia nueva y en la parte inferior sería la potencia anterior o actual tal vez, multiplicado por las tensiones, pero ahora el orden cambia, ¿no? El anterior y el nuevo y al cuadrado. Entonces, cada vez que yo quiero encontrar la impedancia, ¿no?, nueva, lo único que tengo que ver es cuáles han sido los valores bases anteriores, ¿no?, y cuáles son los nuevos valores, ¿no? ¿Cuáles son los nuevos valores, ¿no? Entonces, con eso ya hallo la impedancia, ¿no? ¿Y eso por qué? Porque para el análisis de la potencia en sistemas por unidad, todos deben estar expresados, ¿no?, en la misma base. Entonces, por ejemplo, las líneas se expresan en valores óhmicos, ¿no? Y como ya hemos dicho, los generadores, los transformadores están dados en valores por unidad. Entonces, todo tenemos que poner en valores por unidad. Pero las líneas tienen un nivel de tensión que a veces no necesariamente coordina con los valores de tensión de los equipos como los generadores y los transformadores. Entonces, cuando esas dos cosas no se cumplen, entonces tenemos que hacer esta expresión de cambio de base. Ahora, no solo es que hay que cambiar las potencias y las tensiones, porque
en la práctica, muchas veces las tensiones sí siempre cumplen, pero el problema son con las potencias. Generalmente el problema son con las potencias. Entonces, si las tensiones cumplen, o sea, esta división es como si fuese 1. Y por lo tanto, la expresión quedaría de esta forma, ¿no? Que es la forma en la que más se utiliza, porque ya vamos a ver en la práctica que las tensiones generalmente pues son generadores de 13.8 y tiene que necesariamente ir conectado a una barra de 13.8, ¿no? Muy difícil que cambie, dado que las tensiones están normalizadas, ¿no? Pero por el contrario, podríamos estar analizando un sistema eh, en 100 megavatios y un generador puede tranquilamente ser de 50 porque hay varios, ¿no? Hay dos generadores de 50 que juntos dan 100, entonces ahí sí como que cambia los valores, ¿no? De potencia, de base. Entonces estas son los conocimientos básicos que debemos tener sobre los sistemas por unidad. En un próximo video ya estaremos haciendo un problemita para poder este, practicar todos estos conocimientos que hemos visto en este tema, ¿no?